¿Sí? Y estamos todos preparados, ¿no? ¿Llegaron todos con ganas de aprender? A ver, y a tirarlo por grupo, pero toda la iglesia dijo, sí, bien, eso. Vamos a orar entonces para darle comienzo a este tiempo. Inclinamos nuestros rostros. Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra que siempre nos congrega, nos enseña, nos guía, nos restaura. Por tu palabra que es hermosa y de la cual queremos aprender hoy día. Rogamos que hables a nuestros corazones todo lo que tú quieras decirnos y sobre todo que esa palabra que recibamos hoy en esta escuela podamos también aplicarla a nuestras vidas en obediencia, en sumisión, sabiendo que es la verdad, sabiendo que es lo mejor para nosotros. Obra de esa manera, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, los niños, los jóvenes pueden pasar a sus clases, los jóvenes un poquito más grandes como nosotros nos quedamos acá. Y estamos estudiando, ¿qué estamos estudiando? Lucas, sí, el Evangelio de Lucas. Partimos ya ¿hace cuánto que partimos con el Evangelio de Lucas? ¿Alguien se acuerda, no? ¿Un par de años? ¿Sí? Llevamos harto rato. Desde harto, sí. ¿Desde que terminó la pandemia quizás? ¿No tanto? ¿Por ahí? Bueno, estamos ya en el capítulo 20 de un total de... ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Lucas? ¿Alguien sabe, no? Aparte de decir varios, ¿sí? Más de 20, ¿ya? ¿Qué más? Menos de infinito. 24, bien. Entonces, comenzamos el domingo pasado el capítulo 20 y vamos a seguir hoy día en el versículo 9 hasta el versículo 18. Y el tema de hoy se llama la parábola sobre el asesinato de Jesucristo. Suena tétrico el nombre, pero eso es lo que va a pasar. Es una parábola que va a decir el Señor sobre cómo lo van a asesinar. O, perdón, no cómo, sobre que lo van a asesinar, ¿sí? Que va a morir. Pero va a morir porque lo van a matar. Ese es el punto. ¿Ok? Lucas capítulo 20, versículos 9 al 18. Y comienza diciendo, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores, se ausentó por mucho tiempo, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Se acuerdan qué es lo que es una parábola? Ya varias veces lo hemos dicho, ¿sí? En resumido, es una verdad de Dios, es una verdad espiritual, una verdad para aplicar a nuestras vidas, para entender en nuestras vidas, que está contada a través de una historia que tiene situaciones y hechos comunes. O sea que cualquiera que lo está escuchando podría entender la historia. En este caso los judíos. ¿Está donde Jesús no está? ¿Y en qué parte de Judea? ¿Qué pasó en el capítulo 19? En Jerusalén. Había ya entrado a Jerusalén. Estamos en la última semana de la vida del Señor en esta tierra. ¿Ok? De hecho, estamos en el día martes de esa última semana. ¿Qué día lo van a tomar preso? El jueves. ¿Sí? Como quien dice, está acá y pasado mañana lo toman preso. Esa es la idea. Y el viernes lo crucifican, el día de la Pascua. Ahora, no es la primera vez que Dios va a usar en su palabra el ejemplo de una viña. ¿Por qué? Porque era sumamente común en ese tiempo. Entonces, ¿qué tenemos? Que un hombre plantó la viña, se fue, pero antes de irse la arrendó a unos labradores y esos labradores tenían que pagarle el arrendo. ¿Ok? Esa es la historia. Y, por ejemplo, en el Salmo 80, no vamos a ver todos los versículos porque están de los versículos 8 al 16. Este es un salmo de Asaf, que habla justamente de Israel como una viña. Y dice, versículo 8, hiciste venir una vid de Egipto, echaste a las naciones y la plantaste. ¿De qué está hablando? De Israel. ¿De qué tiempo Israel?
de Moisés, del Éxodo, ¿sí? Hiciste venir una vid de Egipto. Entonces está hablando de esa viña, que es ¿qué? ¿Quién es la viña? Israel, ¿ok? O, por ejemplo, en Isaías capítulo 5, y este es un pasaje un poco más conocido, donde hay juicios sobre Israel, y la manera de presentar el juicio que va a haber sobre Israel es usando la figura de una viña. En Isaías 5:1 dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña, ¿sí? De Dios sobre Israel. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. O sea, básicamente lo que está diciendo Isaías en este texto es que Dios hizo todo en Israel para hacer de Israel una nación santa y poderosa. Pero Israel dio vuelta la espalda a Dios y terminó en el paganismo. Y después de esto vienen seis ayes en este texto. Por ejemplo, está el versículo muy conocido, hay del que a lo bueno dice malo y a lo malo dice bueno. Está aquí, en Isaías 5. Pues vienen estos juicios de Dios por esas causas, por esos pecados. Divide la transgresión de Israel en seis juicios, digamos. Entonces, para los judíos era conocido el tema de la vid con Israel, ¿no? Sumamente conocido. Entonces, cuando Jesús empieza a contar esta parábola, todos entendieron. Y eso lo vamos a ver en el versículo 16, en la mitad dice, cuando ellos oyeron esto, en el Lucas, sí, perdón, volvamos a Lucas 20. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre, porque sabían que estaba hablando de ellos, ¿ok? Dios nos libre. Entonces, mediante esta parábola está nuevamente anunciando su muerte. Versículo 15, en la parábola. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Y está hablando del mismo, del hijo. Lo vamos a ver más en detalle cuando analicemos la parábola. Pero en el fondo, en la parábola están anunciando su muerte. ¿Y cómo va a ser su muerte? Según el versículo 15, lo matan, lo asesinan. Por eso que le puse el título de esta escuela dominical, Parábola sobre el asesinato de Jesucristo. Y no era la primera vez que estaba anunciando su muerte. Yo les leo, no lo busquen. ¿Se acuerdan que antes de entrar, una vez que entró a Jerusalén, el día anterior, entró al templo y dio vuelta a las mesas y maldijo todo lo que estaban haciendo los líderes israelitas en el templo? Porque el templo era la casa de Dios, ¿sí? La casa de oración. Y dice lo mismo, y es la segunda vez que lo hace, porque antes lo hace, y lo vemos en Juan, después de las bodas de Caná, dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y está haciendo alusión a una profecía que está en Jeremías. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Sí? Ellos se acordaron de Jeremías, nosotros tenemos que nombrarlo para acordarnos. Pero es interesante saber que siempre los judíos iban a las escrituras, ¿ya? Y por lo mismo es inentendible, desde el punto de vista lógico, que los líderes espirituales, conociendo la escritura, rechazaran al Mesías. Dije, desde el punto de vista lógico, porque hay un tema espiritual fuerte ahí, ¿sí? Ellos prefieren seguir siendo hijos del diablo para no ser hijos de Dios, y es terrible. Después dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto?
Y recuerdan que vimos el domingo pasado que le preguntan lo mismo, ¿y de dónde tienes autoridad? Pero esta vez, la primera vez, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y está hablando del mismo como templo. Está anunciando, desde el principio del ministerio, está anunciando también su muerte. ¿Por qué? ¿Por qué se le ocurre que está haciendo eso? Porque sí estaba predicho por los profetas. ¿Se le ocurre algún profeta, no? Isaías, ¿algún capítulo de Isaías? 53, el más famoso, ¿sí? Y que todos por su llaga fuimos curados, recuerda, ¿no? Escondimos de él el rostro. Todo está predicho, todo está anunciado por los profetas y él comienza a anunciar desde los profetas, en enseñanzas directas y a través de parábolas, su muerte. Siempre lo va a estar repitiendo. Estamos en Lucas 20, unas hojitas más adelante, en Lucas 18, versículo 33. Va a decir 32. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Y esto lo dijo poquito antes de entrar a Jerusalén. Entonces estamos viendo desde el principio del ministerio hasta el final del ministerio, sigue anunciando su muerte. ¿Por qué? Porque eso es lo que vino a hacer, ¿o no? Y eso es lo que el mundo no entiende. Que Dios haya querido venir a este mundo, hacerse hombre, para morir en una cruz. Y no tenía por qué hacerlo, solamente por amor a nosotros para salvación nuestra. ¿Y qué querían los líderes religiosos? Algunos dicen que querían que viniera el Mesías para libertarlo de los romanos, para que reinara quién. Y eso es lo que vamos a ver aquí en este texto. Uno piensa, ¿el Mesías? No, no estén tan seguros. Vamos a ver lo que va a pasar aquí. Él vino entonces a morir, tal como estaba profetizado acerca de él. Versículo 9, la historia es sobre cosas conocidas, ¿sí? Una viña que es arrendada. Ahora, en ese tiempo era bastante común que las viñas se arrendaran a menudo a una o dos familias y el precio que ellos pagaban por ese arriendo era la mitad de la producción o más. El precio no es menor, ¿eh? ¿Sí? Entonces, pagaban en uvas, en pasas o en vino, en lo que sea el producto que saquen, la mitad de eso o más, según convenía en el arriendo antes de. Entonces, era como fácil que no quisieran pagar. Somos apretados nosotros, ¿eh? Pero si la producción la da el Señor, da lo mismo. Ya nos fuimos ahí al bolsillo, a ver cómo estamos. Bueno, estos labradores, que eran básicamente familias, según el conocimiento de ellos, digamos, de lo que se usaba en ese tiempo, no quisieron pagar. Dice en el 9, perdón, 10, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías, ¿sí? No pensaron pagar. Ya. ¿Quiénes son los labradores? ¿A quién está representando los labradores en la historia? Hay un pasaje paralelo en Mateo 21. Entonces tengan un dedito aquí en Lucas 20 y otro dedito en Mateo 21, pues vamos a estar yendo a ambas. También están en Marcos, pero básicamente nos vamos a mover aquí. En Mateo 21, versículo 33, dice, oíd otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, y aquí explica algo más del hombre dueño de la viña, del propietario, que dice que era padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado y empieza a explicar un poco más de cómo la tenía.
Y nos viene a la mente ese pasaje en Isaías capítulo 5, ¿sí? Como Dios plantó su viña y la arregló y le dio de todo para dejarla impecable y diera buenas uvas. Y aquí tenemos una casi repetición de eso. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Sí? ¿Quién es el dueño de la viña? Dios. Hasta nosotros lo entendemos. Ellos lo entendieron mucho más rápido. Sí, ellos sabían de qué estaba hablando. Isaías lo dice. Eh, dijimos ya que la viña representa a Israel, la nación de Israel. Y los labradores, ¿a quiénes dejó Dios a cargo del pueblo de Israel? A líderes. En el Antiguo Testamento, reyes y sacerdotes. Y ahora, bueno, el rey era Herodes, pero los líderes eran los fariseos, los saduceos, los escribas y los sacerdotes. ¿Ok? Entonces, esos labradores representan a los líderes religiosos. ¿Ya? Eh, ¿Dónde estamos? El que envió, dice, ¿se acuerdan que Lucas dije que envió a un siervo y lo golpearon y lo mandaron de vuelta con las manos vacías? En Mateo dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, varios, ¿ok? Mateo va a resumir en un versículo lo que Lucas va a decir en varios versículos. Lucas va a detallar siervo por siervo, aquí lo junta todos en uno. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. ¿Quiénes son los siervos? Los profetas, ¿sí? Dios siempre envió profetas que le hablaban al pueblo, pero particularmente ¿a quién? A los líderes del pueblo, ¿sí? Nos recordamos de Elías con el rey Acab, por ejemplo, que lo quería matar. ¿Cómo le fue a Jeremías cuando habló el rey? Lo pusieron en un cepo, después lo pusieron en una cisterna con barro. Así trataban a los profetas. Y vemos entonces que Jesús en esta parábola, ¿qué le está diciendo a los líderes religiosos? Mira lo que hicieron sus antecesores con lo que Dios hizo. Dios les mandó siervos, pero ustedes, los labradores, los golpearon y hasta los mataron. En Lucas no habla de que los mataron, pero lo vemos en Marcos y en Mateo. Dice, versículo 11, ya tenemos un siervo en el versículo 10. Versículo 11, volvió a enviar a otro siervo, mas ellos, perdón, Lucas, sí, mas ellos a este también golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Y va subiendo un poco el nivel de violencia. La idea que dice acá en el verbo golpear no es pegarle un combo, simplemente. Es con violencia, ¿sí? Es dejarlo de tal manera que el tipo ya no se puede defender, no puede hacer nada. Y es un tema fuerte la acusación que está haciendo Jesús. Ahora, es una acusación que está escrita en el Antiguo Testamento que ellos conocían. En eso estamos todos ok, ¿cierto? Los labradores entonces son los líderes. Y dice que este hombre que dejó arrendada la viña se fue por mucho tiempo. Y ese se fue por mucho tiempo. ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Qué tiempo puede ser? De nuevo, aquí está, ¿qué está contando Jesús por medio de la parábola? La historia de Israel. ¿Cuándo? Antes de la llegada del Mesías. ¿Qué libro tenemos antes de la llegada del Mesías? Tenemos todo el Antiguo Testamento. Y de eso está hablando, de toda la historia del Antiguo Testamento.
Se fue lejos por mucho tiempo. Y le dice, mira, vean toda la historia del Antiguo Testamento, cómo dejó a cargo a líderes de su viña, que la viña es del Señor, pero dejó a cargo a líderes y le mandó profetas. ¿Sí? Y ahí tenemos Crónicas, Samuel, Reyes, etc. Salmos, y seguimos contando. ¿Cuánto tiempo mandó Dios profetas? ¿Cuál fue el último profeta? Malaquías. Y después de él, Juan, que empieza un nuevo ministerio, pero después de él en el Antiguo Testamento. Ni uno. Y después hay silencio. Y en ese texto estamos, lo que Jesús está contando lo está llevando ahí, ¿sí? Y hasta que les envió el último. Eso es lo que está queriendo decirles, porque a todos los golpearon o no los escucharon. Y tenemos historia, por ejemplo, Isaías se dice por la tradición que murió aserrado, que lo metieron dentro de un tronco y lo cortaron con un serrucho. Eso aparece en Hebreos 11. Jeremías y Zacarías también dice la tradición que murieron apedreados por el propio pueblo. Y hay varios que incluso en la escritura dice cómo fueron golpeados. ¿Sí? Y Jesús también habla de cómo mataron sus profetas. Yo solo leo, lo vimos el domingo pasado, al final de Mateo 33, cuando dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Recuerda el texto? Y el pueblo sabía exactamente. Y en otro texto habla desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, y incluye a todos los profetas que el pueblo de Israel mató. Entonces es un tema bastante fuerte esta parábola. Estábamos acostumbrados a escuchar parábolas que en el fondo los confrontaba a los líderes religiosos, pero esta parábola en particular va a ser terrible. De partida le está diciendo todo lo malo que hicieron en contra de la obra de Dios. Luego dice, versículo 10, y a su tiempo envió a un siervo, ¿sí? Envió a un profeta. ¿Ok? Empieza, cuando el pueblo de Israel empieza a poner reyes, cosa que Dios no quería, Dios le empieza a enviar profetas. Y empiezan a golpear a estos profetas y cada vez la cosa se pone peor. Versículo 12, volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Versículo 13, entonces, y aquí va a cambiar la cosa. El señor de la viña dijo, ¿qué haré? Y en el fondo es, mira, hasta aquí nomás envío siervos, no envío más siervos. Estamos en Malaquías, ¿ok? Y el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Y se responde, enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. ¿Y de qué está hablando? Mi hijo amado. He aquí mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y esa frase marca el inicio del ministerio de Jesús. ¿Ok? Entonces está hablando de que Él vino a este mundo, se encarnó, naciendo de María, para comenzar un ministerio que Él es morir para la redención del hombre. Y está contando cómo empieza el plan. Mi hijo amado. Y ellos sabían de qué estaba hablando. ¿Sí? Del principio de su ministerio. ¿Cómo empieza el Señor el ministerio? Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, ¿sí o no? Comienza diciendo eso.
el reino de Dios. ¿Y qué es lo que estaban buscando los líderes religiosos? ¿Apropiarse de qué cosa? De Israel como el reino. Entonces, todo siempre va a hacer sentido a los oídos de los líderes y obviamente del pueblo que estaba escuchando. Si en el contexto, porque dice, les leí hasta el 13, voy a leer el 14. Más los labradores, al verle, llegó el hijo, discutían entre sí, y aquí es como, veamos, pongámonos de acuerdo a ver qué hacemos ahora, elaboran un plan, diciendo, este es el heredero. ¿Sabían o no? Sabían. Venid, matémosle. Y vemos en la escritura cómo se juntaban varias veces para decir, este tiene que morir, ¿sí o no? Para que la heredad sea nuestra. ¿Puede ser cierto eso? Bueno, en ese tiempo, cuando la herencia sobre una heredad, moría el dueño de la heredad, pero si la herencia no era reclamada por sus descendientes en 3 años, pasaba a nombre de quienes la estaban trabajando. ¿Ok? Entonces, los labradores están haciendo una apuesta a futuro. Vamos a matar al hijo y entonces nosotros vamos a ser los herederos. ¿Sí? Y en el fondo Jesús lo está tratando de blasfemos. Quieren matar a Dios para quedarse con lo de Dios. Eso es lo que están haciendo. Esta parábola es muy fuerte. La historia suena simple, pero lo que está escondido detrás es tremendo. ¿Y puede alguien pensar así o no? Judas, por ejemplo. Arrepentíos, no que arrepentíos. No estaban ahí. Queremos la heredad. ¿De qué están preocupados los líderes religiosos en cuanto a Dios? De que Dios los dejara tranquilos. Eso. ¿Para qué? Para quedarse con todo lo que Dios hizo. Eso querían. Eso es lo que está diciendo acá. Querían quedarse con la viña. Esa que le puso vallado, un lagar, una torre, la cuidó, como chiche. Esa es para nosotros. Fuera Dios, esto es nuestro. Gracias a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos en forma muy lejana eso, pero con el mismo sentir, eso con las bendiciones? Gracias Señor, qué bueno es Dios porque me bendijo y ahora sigo haciendo mi vida. Bueno, en el caso de ellos fue extremo, ¿no? Porque ellos querían matar al Mesías. Pero la idea es, en el fondo, del corazón es prácticamente la misma. Ahora, ¿cuál es la propiedad, digámoslo así, sobre la cual se están haciendo los reclamos, sobre la cual hay lucha? Israel. Entonces, los líderes religiosos se querían quedar con Israel. Vamos a seguir liderando Israel. A nosotros nadie más nos va a decir nada. ¿Sí? Y el hijo, que iba a ser heredero de Israel, ¿va a ser señor solo de Israel? Porque bien, la parábola está circunscribiendo todo a eso, a Israel. Pero entendemos que el hijo no es dueño solamente de esta heredad, es dueño de todo, él es el creador de todo. Y eso también lo negaron. Se ponen a pelear por una cosa chica, por decirlo así, no, estoy exagerando, ¿no? Para poner el punto. Dejando de lado todo lo demás de Dios, que es infinito. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, mira el mundo, ¿cómo está el mundo? ¿No está igual? Y empiezan a pelearse cosas chicas. De hecho, tristemente, hoy día hay una casi guerra en Israel, ¿o no? Por la misma razón. Le ponen los nombres que sean, digo, pero es la misma razón. El hombre no ha cambiado, para nada. Y es triste ver la ceguera espiritual de todo aquel que no ha entregado su vida a Cristo. Y bueno, entonces tenemos que
no solamente era el dueño de la heredad, sino de todo, y poderoso sobre todo. Ahora, aquí está lo increíble del plan de Dios para nuestra redención, que siendo dueño de todo, Dios, para cumplir su plan, en la persona de Cristo, se humilla. ¿Sí o no? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Lo vimos ayer con los jóvenes. Ya se lo saben de memoria, ¿cierto? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomando forma de siervo se despojó a sí mismo. ¿Qué más dice? Porque se me olvidó. Tomando forma de hombre y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que Dios, siendo forma de Dios, dijo, voy a dejar esto, me voy a hacer hombre, siguiendo, él nunca dejó de ser Dios, para humillarme a lo sumo. Y eso es lo increíble, que Dios dejó que todo esto pasara, porque era necesario para el plan. Y eso es lo que el hombre no entiende. ¿Qué quería el hombre? Que llegara el Mesías y le sacara este gobierno de los romanos para ser ellos los líderes. ¿Y qué decía Dios? Tu problema no es el gobierno, tu problema es tu pecado. Es el pecado que te gobierna. Ese gobierno es el que yo quiero arreglar. El gobierno de Satanás. Pero tú no quieres. Y Dios mandó a su Hijo, así como antes mandó a sus siervos, para que fuera muerto, porque era necesario. No es lógica humana, pero Dios está por sobre eso, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Los de Él son mejores, pero nos los enseña. Sí, no son pensamientos que uno dice, los pensamientos del Isaías 55, ¿no? Los pensamientos del Señor no son como los nuestros, deben ser, pero superiores. Ojalá alguien pudiera ser. No, no, están escritos. Los pensamientos de Él están en la Biblia. Nosotros podemos saberlos. Y están acá. Entonces, tenemos el increíble plan de Dios en el versículo 14, que se cumple en el versículo 15, y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Y tenemos varias figuras aquí. Primero dice, le echaron fuera de la viña y sabemos que de acuerdo con las leyes, todo pecador, desde el principio, lo vemos ahí en Éxodo, por ejemplo, o en Números, tenía que ser muerto fuera del campamento. ¿Sí? Y en Hebreos 12 no dice eso, fuera del campamento. Ahí murió. Entonces, lo echaron fuera de la viña, lo sacaron de Jerusalén, lo sacaron del gobierno de los romanos, por decir, lo escondieron para matarlo fuera, pero no fuera de Dios. En Mateo 21, 41, dice, voy a leer el 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, estoy en Mateo 21, 40. ¿Qué hará a aquellos labradores? En Lucas no está la respuesta de la gente, pero en Mateo sí. Por eso vengo aquí a este libro de Mateo. Y le dijeron, las personas, los que estaban oyendo, los líderes también, a los malos destruirá sin misericordia. Ellos sabían. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Porque eso es lo justo, ¿no? ¿No les recuerda la historia de David con Natán? Cuando le contó la historia de que tenía un puro corderito y el hombre rico lo tomó. Está pasando exactamente lo mismo acá. Volvemos a Lucas. O sea, el pueblo se dio cuenta de la injusticia y dijo, esto tiene que sufrir un castigo y un castigo terrible.
tienen que ser destruidos. Y Jesús, estando de acuerdo con la respuesta de ellos, en Lucas, versículo 16, le repite la respuesta. Ahora como de él. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. ¿Ok? Eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué otros? Cuando ellos oyeron esto, y esto no es que, yo escuché esto, no, es oír con atención y con entendimiento. Ellos cuando oyeron esto y vieron cómo se cumplía todo lo dicho en el Antiguo Testamento, esa es la idea. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero Jesús les va a decir algo más. A ver, oír es oír con entendimiento. La viña dijimos que era Israel. El propietario es Dios, el Padre. Los labradores son los dirigentes religiosos. El prolongado viaje, la historia del Antiguo Testamento, que recuerda, termina sin enviar más profetas y con la venida de el Hijo. Y los siervos, los profetas. Bien. Ok. Y vemos cómo, en la historia de Israel, les decía también que en Israel, en el tiempo del Antiguo Testamento, básicamente a través de los reyes, constantemente se oponían a los profetas. Y un poco lo que narra la historia acá. Ahora, destruirá a estos labradores. De hecho, destruirá la ciudad. Eso va a pasar al año 70 después de Cristo con los romanos. ¿Sí? Va a venir el general Tito y va a destruir Jerusalén y el templo. Y quedó como lo vemos hoy día. ¿Qué hay del templo en pie hoy día? Nada. Uno dice, solo un muro. No, ese muro no era del templo, ese era un muro que puso Herodes alrededor del templo. Pero no es el muro del templo. O sea, del templo en sí no quedó nada. Cero. Destruyó todo y destruyó a los líderes. Todo eso es lo que está escrito en esta parábola. Y la entregará a otros. Uno pudiera pensar que la entregó, o sea, que le pasó de manos desde Israel a la iglesia. No, no está hablando de eso. De hecho, Dios todavía tiene un trato con Israel. A otros israelitas, por ahí va. ¿Cuáles? No. Estamos hablando mucho más cerca de la historia, muy, muy cerca de la historia. Tampoco está pasando de judíos a gentiles, ¿ya? Sino que está hablando de judíos, a otros israelitas. ¿Cuáles son esos? Lucas, capítulo 9, versículo 1 y 2, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿ya? Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y sanar enfermos. ¿Ya? Desde el principio del ministerio, él está preparando ¿qué cosa? La iglesia. Calmado, calmado. Él está preparando la iglesia a futuro. Y vemos que Mateo 16 le dice a Pedro, cuando Pedro reconoce que él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Le dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque sobre esta verdad que has declarado, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán contra ella. ¿Sí? La obra del Señor sigue. No importa lo que hayan hecho los labradores con la viña. Y va a seguir por medio de otros siervos, ya no los profetas, sino los apóstoles. ¿Por qué sabemos eso? Por lo que dice a continuación. 17. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? Otra vez, ustedes saben la escritura, entendieron la parábola porque saben la escritura, pero ¿se acuerdan de esto? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
Y está citando entonces Salmo 118. En el Salmo 118 esa piedra es Israel porque está siendo atacada por otras naciones. Ese es el contexto en el Salmo, pero ahora lo está usando acerca de él. Pero no solo de él. Mira, Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, y está hablando de los creyentes de la iglesia, ¿ya? En Efesios 2:20 está hablando de los creyentes de la iglesia y dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ok? Pasó la viña a otros. Y esos otros son los labradores sobre lo cual se va a edificar la iglesia por medio de la piedra angular, que la piedra angular es la que soporta todo el edificio, que es Jesucristo mismo. Ahora la viña es la iglesia, se podría decir. El reino de Dios, se podría decir. Ahora, no es un reino literal todavía, ¿ok? Pero para entender un poco la idea. ¿Qué puede ser lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Quién es la piedra? El mismo, Cristo. Y es interesante cuando en ese versículo en Mateo, cuando le dice, bienaventurado Simón y Jonás, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y tú dices, esta roca es Pedro. No, ¿quién es la roca? No es Cristo, es la verdad de Cristo, es la cosa sobre la que se fundamenta la iglesia, la verdad que va a ser enseñada ahora por los apóstoles. ¿Se da cuenta cómo encajan todos los pasajes? Entonces tenemos que la piedra que desecharon los edificadores, Jesús, por medio de sus apóstoles, va a comenzar su iglesia. ¿Se acuerdan al final de Juan, capítulo 21, cuando están en la pesca y Jesús se acerca y le dice a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, Señor, tú lo sabes todo, yo te amo. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Apacienta mis ovejas. ¿Y qué hace Pedro el día de Pentecostés? Comienza la iglesia y ¿qué hace él? Predica a los judíos. Y se convierten como 5.000 a la iglesia. Y luego predica a los gentiles, Hechos capítulo 10, Cornelio. Y se sigue convirtiendo gente a la iglesia. ¿Se acuerda que dice que le iban a dar las llaves a Pedro? Para abrir la predicación a los judíos y la predicación a los gentiles. No tiene nada que ver con la llave del cielo. ¿Ya? O sea, perdón, la idea es que los judíos se conviertan. Esa es la idea de entregar la iglesia. O sea, sí, parte con los judíos. Los primeros convertidos en la iglesia son los judíos. Ahora, no es la idea que los judíos se conviertan. La idea ahora es que la viña va a ser todo el mundo. ¿Sí? Porque la iglesia va a ir a todo el mundo. Y dice en el 17, ¿se acuerda qué habían hecho con el hijo, no? En la parábola, ¿qué pasó con el hijo? Lo mataron. ¿Ya? Profecía sobre su asesinato. Pero dice, ¿qué puede lo que está escrito? La piedra que desecharon, la que mataron, los edificadores, ha venido a ser. Él vive. Y ahí está esa declaración. Para nosotros nos pasa piola. Y está diciendo eso. Oye, labradores, ustedes van a ser destruidos. Yo soy eterno. Yo soy para siempre. La viña es mía. Tremendo. Esta advertencia, y con esto vamos a concluir, cuando dice, todo aquel que cayere sobre aquella piedra, todo el que va en contra del Señor, será quebrantado. ¿Sí? Se va al infierno. Más, sobre quien ella cayere, le desmenuzará. O sea que vaya en contra o te hagas el de eso, pero si no crees en Cristo, estás condenado. Juan 3:36.
El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está ahora, presente, sobre él. Es lo que está diciendo en este último versículo, como la traducción, podríamos decirlo así. ¿Ok? ¿Es Cristo tu Salvador? Y la segunda pregunta ¿es Cristo tu Señor? Que no es lo mismo, pero tienen que ir las dos juntas. La oración nuestra es que ojalá sea tu Salvador, tu Señor, porque Él va a ser tu juez. Ok, preguntas. Quedó clarita la parábola, ¿no? ¿Les cambió un poco la visión de la parábola como la habían leído a cómo quedó explicada? Cambia un poco, ¿no? Por algo la dijo en ese momento, justo antes de morir. Ok, niños, ¿cómo le fue? A Julián no lo escuché. ¿Cómo le fue a Julián? Bien. Jóvenes, ¿cómo le fue a los jóvenes? Ah, eso ahí. No hay desayuno entonces, ¿verdad? Estamos con toda la... Vamos a orar para terminar este tiempo y después pasar al desayuno. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que, como dije al principio, es hermosa. Muchas veces podemos leer textos que son duros, pero que son verdad, y esa verdad es la que nos salva. Esa verdad es la que nos lleva a ti para sacar cualquier cosa que haya en nuestro corazón en contra de ti. Por eso es hermosa. Gracias porque esa palabra también tiene poder y ruego que ese poder obre en nuestros corazones para siempre vivir con Cristo como nuestro Salvador, también como nuestro Señor. Ayúdanos a vivir y entender las cosas de esa manera para no fallar, para no caer. Y si caemos, sigue siendo el nuestro Señor que nos levanta, que nos restaura. Gracias por todas tus bondades. Gracias por los alimentos que vamos a compartir ahora y por todo lo que viene en adelante. En el nombre de Jesús. Amén.